Martes de 15 a 16 horas estamos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya saben que el programa se grabó lunes a la noche para que se vea el martes. No vamos a hacer mucha más presentación porque tenemos un programa cargadito. Sí, sí. Bueno, mientras preparamos la columna de Cortés, vamos a los temas de hoy que, bueno, trataremos de desarrollar. La columna de Cortés se llama La Asunción de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Massa ubica al mando de energía a dirigente empresaria prominera. ¿Quién es Flavia Rollón? ¿Cuál es la exigencia de Estados Unidos para desarrollar Vaca Muerta? El embajador de Estados Unidos se reunió con directivos de Vista en Vaca Muerta y Montenegro dispuso el aumento del boleto a 98,44 pesos. La columna de Pablo Aceto se llama Vientos de Guerra. Bueno, Pablo, si tenemos lista la columna de Cortés. Muy bien. El domingo 7 asumieron Gustavo Petro y Francia Márquez la presidencia y vice de Colombia. Mientras que en el caso mexicano, por ejemplo, hay que remontarse hasta Lázaro Cárdenas 80 años antes de López Obrador para encontrar un presidente progresista, en el colombiano hay que volver casi 200, hasta Bolívar mismo, presidente de la Gran Colombia, para conseguir algo así. En una plaza Bolívar colmada en las puertas del Congreso Nacional, Petro ordenó, apenas asumido, que se trajera la espada de Bolívar, cuya presencia en la plaza el saliente duque no había autorizado. Además de las obvias connotaciones históricas de la reliquia en la lucha por la independencia y la unidad latinoamericana, hay que recordar que dicha espada fue secuestrada en 1974 por el M-19, movimiento guerrillero al cual perteneció Petro, y recién de vuelta en 1991 al firmar este grupo un acuerdo de paz. El candidato presidencial del M-19, comandante Carlos Pizarro, fue uno de los 4 candidatos presidenciales asesinados en esos meses. Su hija, la actual senadora María José Pizarro, colocó a Petro la banda presidencial. En las extensas listas de personalidades presentes a quienes Petro y el presidente del Congreso que lo precedió en la palabra se dirigieron, además del pueblo de Colombia, lo más importante, como dijo, creyó por su ausencia representante especial alguno de los Estados Unidos, a pesar de ser Colombia en toda su historia, tal vez el país de América Latina con más lazos con el país del norte. El rey de España, criticado luego en su país por no haberse parado frente a la espada, como los demás invitados, era el único mandatario europeo, a pesar del estatus especial de Colombia en la OTAN. Abundaron los jefes de Estado latinoamericanos y caribeños, incluido el argentino. También fueron mencionados el vicepresidente de Irán y el presidente del Congreso argelino. Petro incluyó a 6 invitados de honor que mencionó por sus nombres: un pescador, una lideresa juvenil, una barrendera, un campesino cafetero, un silletero o vendedor de flores y una vendedora ambulante de diferentes regiones del país. La situación de minoría parlamentaria en la que había quedado tras las elecciones el pacto histórico, fuerza que llevó a Petro a la presidencia, está en principio revertida por las alianzas parlamentarias que se lograron tejer en los últimos meses y que le garantizan mayoría en ambas cámaras. Esto estuvo facilitado por la amplitud de las tareas esenciales inmediatas a encarar, reflejadas en el discurso del presidente. Comenzando por la paz, tras un conflicto armado de 60 años, pero que culminaron en realidad 2 siglos completos de guerra perpetua. Definió a su gobierno como el de la vida y de la paz total, a través del diálogo nacional y en cada región, con el compromiso de cumplir los acuerdos de paz de 2016, ninguneados por Duque, y seguir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que contó 800.000 muertos por ese conflicto.
Reclamó para ello el mundo, incluidas las Naciones Unidas, cambiar la política contra las drogas. La guerra a las drogas, política impuesta al mundo por los Estados Unidos, aclaramos nosotros, ha fracasado rotundamente y conducido al debilitamiento de los estados y fortalecimiento de las mafias. Causado 1 millón de muertos, la mayoría colombianos, en los últimos 40 años y causa la muerte de 70.000 norteamericanos por sobredosis anualmente. Un dato no menor es la designación como ministro de Defensa de Iván Velásquez, quien como fiscal y magistrado tuvo un papel fundamental en la persecución judicial del paramilitarismo y su vinculación con la política, que ya ha llevado hasta ahora a la condena de unos 50 congresistas. En un país donde las Fuerzas Armadas, formadas en la doctrina del enemigo interno, han jugado un rol fundamental en el terrorismo de Estado, es central revertir ese proceso si se quiere avanzar hacia la paz. Ese terrorismo ha incluso desbordado las fronteras del país, siendo mercenarios colombianos la mayoría del comando que asesinó al presidente de Haití. El flamante presidente denunció la desigualdad social, caracterizando a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, y propuso una reforma tributaria y políticas de redistribución para comenzar a revertirlo. Planteó reformas en salud, pensiones, contrato laboral y educación. Obviamente, estos términos, en boca de Gustavo Petro, tienen connotaciones distintas y diametralmente opuestas al tipo de reformas tributarias, previsionales y laborales que propugnan por estas tierras los representantes del macrismo y del neoliberalismo en general. Se trata de reformar para salir del neoliberalismo, no para hundirse aún más en él. Enunció la necesidad de una sociedad del conocimiento, priorizando la educación y mencionando que sociedades más pobres que Colombia invirtieron prioritariamente durante décadas en educación y hoy son sociedades del conocimiento, en una implícita mención a Cuba. Caracterizó a Colombia como un país que puede y debe recuperar su soberanía alimentaria perdida, incrementando la producción con la empresa privada y el campesinado, aportando técnicas, riegos, semillas mejoradas desde el Estado, entregando desde este momento las tierras incautadas a narcos y delincuentes a las cooperativas campesinas y otras organizaciones sociales, incluidas las femeninas, involucrando además a las Fuerzas Armadas en la construcción de infraestructura y en la salud. Postuló la igualdad de género, no permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y ganen menos que los hombres, que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a las tareas del cuidado, que estén menos representadas en las instituciones. Ya es hora de equilibrar la balanza. El futuro verde es posible. Reclamó al mundo acción y no hipocresía. Son los ricos del mundo los emisores de los gases de efecto invernadero, acercando al ser humano a su extinción. Colombia tiene en cambio la mayor esponja de esos gases después de los océanos, que es la selva amazónica. Reclamó un fondo mundial para salvar esa selva y propuso cambiar deuda externa por inversión en ese salvataje. Prometió un gobierno descentralizado, llevando el Estado a cada rincón de Colombia donde hoy está ausente, y también propuso la unidad latinoamericana por encima de las diferencias ideológicas, como postularon Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre o Higgins, enumerando además proyectos concretos de acción conjunta. Jerarquizar las relaciones con África, de donde provenimos, alianza de pueblos afros en América, con el mundo árabe y con el este asiático, promoviendo la paz por sobre la guerra. Sintetizó todos estos puntos en un decálogo, en el que también agregó una estrategia integral de seguridad que vaya desde acabar con el hambre hasta persecución de las organizaciones criminales, priorizar la lucha contra la corrupción, ordenando que los cuerpos de inteligencia no seguirán sirviendo para la persecución política ni de periodistas, sino la de la corrupción. Comprometió la defensa de la biodiversidad contra la deforestación y el impulso de las energías limpias, cerrando con el cumplir y hacer cumplir la Constitución. Cabe apuntar que la actual Constitución colombiana de 1991, también llamada Constitución de los Derechos Humanos, fue fruto de los acuerdos de paz de entonces con el M-19. Además de la asunción del 7, 3 días antes, Petro participó en una ceremonia de posesión ancestral, simbólica y espiritual con los pueblos originarios en el llamado Corazón del Mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Asumido Petro, Colombia y Venezuela acaban de designar embajadores mutuos. Las relaciones diplomáticas entre ellas
fueron cortadas por Venezuela tras la llamada Batalla de los Puentes, en febrero de 2019, cuando desde Colombia se intentó una especie de invasión desestabilizadora que fracasó. El propio John Bolton, asesor de Trump, al decir que él había realizado varios golpes de Estado, mencionó al montado contra Venezuela aclarando que había salido mal. Por supuesto, no mencionó los que sí salieron bien y cuyos resultados se perpetúan. Esos es mejor que sigan en las sombras. Massa ubica al mando de energía a dirigente empresaria pro-minera. ¿Quién es Flavia Rollón? La nueva secretaria es una mujer de confianza de Gustavo Sáenz, gobernador salteño, y es candidato a vicepresidente de Massa. De larga carrera empresarial, es la principal promotora de la entrega del territorio salteño a las multinacionales mineras. Flavia Rollón será, desde hace ya unos días, la titular de la estratégica Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de un puesto clave. Por un lado, desde allí se administrarán los tarifazos que adelantó Massa en su primer conferencia, pero además se dirigirán las negociaciones con las multinacionales extractivistas y las privatizadas energéticas. Esto un poco cuando veníamos hablando de la diferencia entre la Argentina, Chile, Bolivia, México, sobre el tratamiento de litio. Sí. Bueno, esta fue la mano ejecutora de la privatización del recurso del litio. Estamos hablando de Flavia Rollón. Exactamente, es la coordinadora de todo ese gran negocio de la que no escapa nadie porque está Tata Morales acá metido. Claro. Digamos, todas las fuerzas políticas. Tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio. A ver, es por eso, todo indica que, bueno, el Frente de Todos ya lo vamos a tratar más adelante, pero todo por el cambio, todo indica que se quiebra. Están cruzados por todo, a ver, se están acusando de negociados entre ellos. Sí. Y eso que no son gobiernos. Bueno, cuando tuvieron gobierno ya vimos lo que hacían. Ahora en esos negociados lo incluyen a Massa. Lo incluyen a Massa. Morales mandó un tuit contra Lilita diciendo que es la Cristina Kirchner de Cambiemos, que los negocios de la reta, bueno, la verdad que todo indica que, bueno, está bien, Carrió en su momento dijo que el límite era Macri y después terminó abrazado con Macri. Sí, sí. Viste, acá todo es todo relativo, ¿no? Pero dicen una cosa y después hacen otra. Esto también está relacionado con lo que vamos, la parte final de una región que se está empezando a calentar, que es Sudamérica. Sudamérica se está empezando a calentar, el ambiente, los ánimos, todo negocios. A ver, las guerras pues, se producen por negocios, no se producen por otra cosa. Habrá otras excusas, pero las guerras son por negocios y esta es una región que ya se está empezando a calentar. La elección de Rollón no es casual. Hasta ayer nomás se desempeñaba como secretaria de Minería y Energía del gobierno de Salta. Desde ese cargo, en las últimas semanas, se había concentrado en las negociaciones con distintas compañías internacionales interesadas en los recursos naturales de Salta. ¿Qué pasa con Salta? Se está posicionando como uno de los líderes a nivel mundial
en la producción de compuestos de litio. Pero además trabajan otras mineras que extraen oro y otros minerales, como la británica Río Tinto. Argentina se ha convertido en uno de los centros elegidos por las multinacionales mineras para avanzar en sus proyectos extractivistas. Para eso se ha conformado la Mesa del Litio que integra Flavia Rollón. El extractivismo es una política de Estado. En los proyectos de entrega de los recursos han coincidido todas las alas del Frente de Todos, prestando sus especialistas a los principales cargos, así como las gestiones de Santa Cruz, Catamarca y otras provincias con fuertes proyectos mineros, y alcanza, obviamente, a las provincias gobernadas por Cambiemos. O sea, Flavia Rollón, una persona de extrema confianza de las grandes empresas del noroeste argentino, además de las multinacionales mineras. Bueno, esto vamos a agradecer el aporte de la Izquierda a Diario en este informe que nos dio la punta como para seguir buscando y confirmar todo este material. Una ex CEO que empezó su vida profesional como CEO de La Gaseosa, ¿no? Esa que fomenta la amistad. Claro, claro. Muy bien. ¿Cuál es la exigencia? Vamos a otro tema. ¿Cuál es la exigencia de Estados Unidos para desarrollar Vaca Muerta? El embajador... Entiendan el título, ¿eh? Claro. ¿Cuál es la exigencia del embajador de Estados Unidos para desarrollar Vaca Muerta? Interesantísimo. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, destacó este martes el potencial productivo que tiene la formación no convencional de vaca muerta en Neuquén y Mendoza. Y al mismo tiempo trazó los ejes que, a su entender, debe seguir la Argentina para atraer las inversiones necesarias en el reservorio de shale oil y gas. Fíjense lo que estamos diciendo, que traza las directivas para lo que es más conveniente para Vaca Muerta. En el marco del encuentro que organiza la Cámara de Comercio Argentina-Texas en Neuquén, el diplomático expuso las 4 claves para el despegue de Vaca Muerta. Hay que decir que ese convenio lo firmó Macri. Bueno, ¿qué es lo que pide el embajador norteamericano para el mejor desarrollo de Vaca Muerta? Libre acceso a divisas. Es decir, ellos no quieren cepo al dólar. Se supone que vienen a invertir, no a llevarse. Está planteando los mismos que nos están pidiendo que paguemos la deuda en dólares, que nadie quiso investigar. Por otra parte también quieren dólares. Digo, esto también a los muchachos del campo y a otros sectores también, ¿viste? Porque yo no me voy a poner a defender planes o cosas así, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero acá ni los planes ni las jubilaciones se pagan en dólares, los dólares se lo están llevando ellos. Claro. Digo, cuando tengan que evaluar por qué el tema de las retenciones que se van a dar, porque en su momento las quitó Macri y después las volvió a poner, ¿quiénes son los que se van a llevar los dólares? Y acá estamos hablando de la industria petrolera, no hablemos de sistema financiero extranjero.
¿viste? Porque algún día alguien va a tener que empezar a leer esto que es una realidad objetiva. ¿Quiénes son los que están pidiendo libre acceso a la divisa? Que ya lo tienen, Pablo. Los turistas de clase media, las petroleras, bueno, las petroleras ya la tienen, Claro. que fue lo que habíamos dicho cuando Nielsen asumió YPF, que después lo rajaron, que era el famoso paraguas de Nielsen, para que las inversiones no tuvieran los mismos problemas que los argentinos, es decir, el acceso a las divisas. ¿Quiénes son los productores de divisas? El campo. Es por eso que van a seguir las retenciones. Ahora, del otro lado, no vayan a pensar que las retenciones van a ser para mejorar las jubilaciones, para mejorar, un pito va a mejorar. Se la están llevando todo esto. Las gasíferas y las petroleras. Y el sistema financiero también, que en este tramo no lo hablamos, pero es parte de, aparte también, asumir que la Argentina, como no fabrica nada, tiene que salir a comprar todo. Bueno, ¿qué es lo que pide el embajador norteamericano para el despegue, según él, de Vaca Muerta? Libre acceso a divisas y posibilidad de repatriación de capitales, un marco regulatorio y fiscal estable, precio de mercado en gas y petróleo. Eso es lo que nos quieren cobrar nosotros. Nuestro gas y nuestro petróleo quieren a precio internacional, que no lo cobren a precio internacional. Y mejoras en la infraestructura de gasoductos y en la exportación. Muy bien, vamos a hacer la lectura de esto. El Estado argentino tiene que invertir. Entonces, ¿qué inversiones van a traer ellos? Porque está pidiendo infraestructura. ¿A quién se le están pidiendo? A nosotros no. Entonces, aquí, ¿cómo se define las inversiones que vienen a hacer? Le subsidiamos, le hacemos la infraestructura, le facilitamos los dólares, le facilitamos la repatriación, es decir, que los dólares que ellos pongan se los pueden llevar. Pero nosotros tenemos que invertir en infraestructura. Entonces, digamos, ¿de qué inversión extranjera estamos hablando? No invierten nada, se llevan todo. Se llevan todo y nosotros financiando el saqueo. Este es lo que está diciendo. Claro. Porque por ahí uno lo escucha de esa manera y como usan palabras elegantes, claro. uno, no, mire, lo que están diciendo es que la infraestructura la tenemos que hacer nosotros, que nosotros le tenemos que sacar los dólares del campo para dárselo a ellos, porque ellos si traen la plata se la quieren llevar, por ahí dicen no nos gusta y se van. Entonces, ¿de qué inversión extranjera estamos hablando? Y nosotros ponemos recursos, ponemos el agua que no se la cobramos, ponemos la infraestructura. Entonces, ¿de qué inversión extranjera estamos hablando? Que lo mismo que está pasando con el litio. Por eso está quien está como secretaria de Energía. Bueno, con el tono amable que lo caracteriza. Eso es cierto, es muy amable. Claro, y tras enfocarse en el impacto que tiene la macroeconomía en el desarrollo de los negocios, el embajador de Estados Unidos en el país fue directamente al hueso. Pidió 4 cosas, pero de muy difícil cumplimiento para el gobierno. De muy difícil cumplimiento, pero lo va a cumplir, me parece. No, Pablo. o no, porque el gobierno está crujiendo y las divisiones internas en las dos grandes coaliciones demuestran que aparte tiene una raíz que no es de acá, tiene una raíz en otro conflicto, por eso está crujiendo la coalición gobernante y la coalición opositora, que se supone que tendría que estar tomando mate esperando la próxima elección, está crujiendo también,
porque están siendo atravesadas por distintos intereses. Así que es muy difícil saber para dónde va a salir disparada la situación argentina. Sí está en la agenda gubernamental la mejora de la infraestructura en gasoductos. De hecho, ya se firmó el contrato para comenzar las obras del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló. Tengamos en cuenta que todavía no hay reservas certificadas, así que vamos a hacer un gasoducto y potencialmente habría un gas para mandarlo por ahí. Por lo menos hasta Salliqueló. Bueno, Pablo, vamos a tu columna. Vientos de guerra. A veces, en la línea del programa, siempre hemos tocado como leitmotiv principal las cuestiones energéticas. El tema que las cuestiones energéticas, que es el combustible del capitalismo, la verdad que te lleva a distintos lados. A diferencia que de las cuestiones financieras, las políticas energéticas tienen que ver mucho con el mundo real. Es lo que hace que las cuestiones funcionen o no funcionen. Y te lleva a distintos caminos y te plantea distintas situaciones en que vos, como no hay mucho en Argentina discutiendo estos temas, y cuando se habla sobre la tarifa o sobre cosas muy importantes, sí, pero el tema es un tanto más complejo. Y la verdad que nos ha llevado a vislumbrar la puerta de un conflicto mucho más grande de lo que en apariencia parecía o en apariencia parecía tan lejano. En su momento dijimos, no hablábamos de la guerra Rusia-Ucrania, sino de la batalla de Ucrania. Porque la guerra era mucho más amplia, en ese momento había varios conflictos que se estaban dando. La de Rusia y Ucrania la mata aquella, pero no era el único conflicto que se estaba dando. Y dijimos, esto es un conflicto que se va a extender, se va a ampliar y va a llegar a muchos lados. Si bien hay muchos elementos que son muy parecidos a lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablan de los nazis, de esto, de lo otro, es muy parecido este conflicto al de la Primera Guerra Mundial, donde claramente las grandes potencias industrializadas, también lo fue en la segunda, pero especialmente la primera, salieron a pelear por puertos, por mercados, y en una guerra donde se dio, no solamente en Europa, se dio prácticamente todo el mundo. Las mismas colonias africanas, las colonias de Francia, de Alemania, de Rusia, todo eso, peleaban entre ellos también. Siempre cuando se piensa en la Primera Guerra Mundial, se piensa en las batallas en los campos de Francia, pero se peleó en toda África. Las colonias que eran de un país y del otro empezaron a pelearse entre ellos también, en reflejo a el conflicto central. Por eso se lo llamó la Gran Guerra. Y uno en la soledad de este análisis, digo, no sé si me estará yendo la mano. Digo, la semana pasada hablamos sobre Brasil donando armas a Uruguay en un proyecto que no sé si se va a dar ahora, que era traspasar
por venta, ¿no? Pero que un país arme al vecino llama la atención, que era de 2 submarinos a la Argentina, para que la Argentina recupere la capacidad submarina. ¿No? Esto llama la atención. Y hay que tener en cuenta que el BRICS, que lo conforma China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil, eso lo dijimos en el programa pasado, la sede central del BRICS está en Brasilia. Entonces todo este movimiento de armas que está haciendo Brasil, que es independientemente de Bolsonaro, ustedes fíjense que Lula de esto no habla de otras cosas, pero hay cosas que son comunes a Brasil. Y entonces esto tampoco entra muy en discusión. Y entonces digo, me estaré equivocando, digo, seré exagerado, y parece que el que ha salido a mi auxilio es el casi centenario, porque tiene 99 años, Henry Kissinger. ¿Qué es lo que dijo Kissinger? Habló del último programa de Prohibido Olvidar, no fue eso, pero sí habló que estamos al borde de una guerra con Rusia y con China por cuestiones que en parte creamos nosotros. El exsecretario de Estados Unidos cree que la situación se debe a circunstancias que Washington ayudó a crear sin ningún concepto de cómo va a terminar esto y a qué se supone que conducirá. El exsecretario de Estados Unidos, secretario de Estado, Henry Kissinger, considera que su país se encuentra al borde de una guerra con Moscú y con Pekín, por razones que Washington es coautor. Por estas cuestiones es que parte creamos ninguna idea de cómo va a terminar esto o a qué se supone que conducirá, afirmó Kissinger en una entrevista en el diario de Wall Street Journal del viernes pasado. Esto que lo hemos planteado desde la soledad, hablo de intelectual, porque no veíamos nadie que en Argentina planteara de estas cosas. Y se ha dado un contexto muy significativo. Hablando de Brasil, por ejemplo, Brasil empezó a fabricar su propia munición. Estamos hablando de munición de artillería 109 de 155 milímetros de producción autóctona. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Brasil? Brasil tenía, por los viejos acuerdos de Bretton Woods, mucha relación con Estados Unidos. Y entonces la relación comercial, especialmente de armas, era con Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina en la guerra de Malvinas? Que dependió mucho de las armas de Estados Unidos y de Inglaterra, porque también pasó eso. Parece que Brasil aprendió y empezó a fabricar no solamente por ahí el mismo equipo, pero con producción autónoma. Digamos, ¿esto qué significa en buen romance? Que no quiere depender de algún conflicto, de que por ahí va a ser su enemigo. Entonces empezó con la fabricación de municiones. Estamos hablando la munición de artillería M109 de 155 milímetros está destinada a reducir la dependencia brasileña del mercado de defensa internacional,
La misma munición había pasado previamente por pruebas balísticas en la Academia Militar das Aguas Negras del Centro de Evaluación del Ejército para evaluar su seguridad, desempeño y letalidad. Los esfuerzos brasileños para reducir la dependencia del mercado, les compraban a los norteamericanos, del mercado de defensa internacional, marcaron un hito el 1 de agosto cuando Inver, que es la fabricaciones militares brasileña, nosotros la destruimos. Sí, es estatal. Es estatal. Y eso no cambió ni con Lula, ni con Bolsonaro, ni con ninguno. Anunció la primera entrega de municiones de 155 milímetros de producción nacional al ejército brasileño. Los cartuchos fueron fabricados en la planta estatal Inver, en Juiz de Fora, entregado al 5º Batallón de Abastecimiento en Palmeiras. Todo esto también se da, agradecemos a Kissinger su apoyo al programa, se da en un marco, y esto hay que decirlo con todas las letras, de una serie de situaciones en Sudamérica que habría que catalogarlas como golpes blandos. Esto lo hemos leído y la verdad lo hemos analizado. Ha existido golpes blandos. Uno de esos es la asunción a manera de ministro de Massa, hombre de la embajada, que asumió como, si uno lo ve, como el presidente de la República. Un gobierno acechado por problemas cambiarios, fueron cambiando el ministro, no funcionaba nada. Evidentemente estaban generando la presión para que el gobierno lo asuma más. Lo hace a manera de ministro de Economía, pero si uno ve, es el que maneja el gobierno. Sí, sí. Esto no es muy distinto a lo que pasó hace muy poco también en Paraguay. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, renunció, estamos hablando de ahora, de agosto, principio de agosto. Sí, esto pasó hace unos días. Por ser considerado significativamente corrupto por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos pidió la renuncia del vicepresidente paraguayo. ¿Por qué? Por su relación con China. De la misma manera que Alberto Fernández, perdón, me confundí de gallego. Alberto Fernández había planteado unirse al BRICS, que sería el BRICSA. Este golpe de Estado blando vino a eliminar esta cuestión. Lo mismo pasó en Paraguay. ¿Qué es lo que se le acusa a Velázquez? La Casa Blanca, que le pidió la renuncia al vicepresidente del Paraguay. Y esto también un poco desmonta todas estas fantasías de contrabando que se hacía al Paraguay para que Paraguay vendiera para afuera. Especialmente lo único que tenía que para vender era a China. Y como Paraguay tiene lazos políticos con Estados Unidos, incluso es uno de los pocos países que reconocen la existencia de Taiwán. Y había presiones por parte de China, que es el gran comprador de granos
para que revirtiera esa posición Paraguay, no muy lentos, los estadounidenses acercaron, en su momento era por el tema de las vacunas. Estados Unidos llega a un acuerdo con la India para proveerle la vacuna Covaxin, para que no sirviera como elemento de presión los chinos con la Sinopharm. Pero no solamente eso, y cuando hablamos del tema de las triangulaciones, me parece que le estamos viendo al revés. Paraguay, por sus relaciones con Estados Unidos, tiene un cupo de venta de granos de su producción a China. Este es el caso de COFCO. COFCO es una de las 10 exportadores de grano de Paraguay que son de capitales chinos. ¿Cómo hacía la venta a China? La hacía a través de la Argentina y Brasil, que la Argentina y Brasil tienen acuerdos comerciales con China. Muy distinto a lo que dicen que los argentinos van al Paraguay y evitan las retenciones. Acá lo que está planteando, y es la denuncia de Washington a Velázquez, que se propiciaba esta triangulación para vender, para que estas empresas de capital chino fueran a vender a China, que utilizaban el comercio exterior argentino o el brasileño, o los dos, es decir, que nosotros cobrábamos divisa por esto. ¿Cómo termina esto? Realmente termina en una cuestión que es realmente, uno lo dice y parece que fuera chiste. ¿Qué es lo que está planteando ante toda esta situación el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que plantea armar una base militar en la Triple Frontera? Estamos hablando del sector paraguayo. Para esto viene una comitiva del Congreso estadounidense, integrada por cuatro senadores, 3 demócratas y un republicano, Stephen Murphy del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Kate Rice del Comité de Seguridad Doméstica. La seguridad doméstica se plantó en Paraguay, y Kurt Schender del Comité de Energía y Comercio, y Max Grimm del Comité de Servicios Armados. Estos 3 senadores que fueron los que le pidieron la renuncia a Velázquez. Escúchame, tengo una duda ahí. ¿La jefa del Comando Sur no fue la que vino acá a hablar con Cristina? Bueno, para plantearle el tema de la base china en Neuquén. Ahí también, no sé si vamos a llegar, sí, una reunión del embajador con Galucho, de Vista Oil, que fue digamos, de las empresas nacionales, con la única que se reunió. Y Galucho es Cristina. Galucho es Cristina. ¿Qué es lo que plantea entonces el Comando Sur? ¿Qué preocupaciones? Bueno, el lavado de activos, porque dice que hay lavado de activos que volás. El contrabando de cigarrillo, por ejemplo. Comando Sur están preocupados por los cigarrillos. Sí. No es joda, ¿eh? No. Lo están planteando.
Y es más, ellos lo ven tan importante el tema del contrabando de cigarrillos, que quieren poner una base militar. O somos tontos o no hacemos lo tonto. Esa base militar está en un área estratégica al comienzo del Paraná, donde incluso Paraguay está haciendo un convenio para el dragado del Paraná con militares norteamericanos. Sí. A ver, les quieren poner una base militar norteamericana en la puerta de atrás de Brasil. En la triple frontera. ¿Se entiende? No están para evitar la evasión de cigarrillos. La verdad que también el narcotráfico, todo eso, no sé, el tema va a ser cuando salgan los argentinos vayan a cubierta, no sé, pero el contrabando de cigarrillos, quieren ponerle una base militar a las espaldas de Brasil y Uruguay. Esto es claro. Porque no me van a decir que el Comando Sur está preocupado por el contrabando de cigarrillos en la triple frontera. No creo. Aparte que tienen que hacer acá, ¿no? Cuando mucho será un problema de los paraguayos, de los argentinos y de los brasileños, en la vía de última. Pero toda esta movida, si lo juntamos, tiene una misma razón, que es la ruta de la seda. Por eso Brasil le interesa armar a su viejo aliado, Uruguay, por eso le interesaba darle submarinos, que la Argentina recupere su capacidad submarina, a la idea de Alberto Fernández de unirse al BRICS, formar el BRICSA. Ahora, con el golpe blando de Massa, evidentemente eso no se va a dar. Creo que tampoco los brasileños no van a entregar los submarinos, pero esto también son cosas que mientras estamos discutiendo si Milagro Sala, ¿viste? Sí. Cosas que se tienen que discutir en los juicios, que uno no tiene acceso a esos expedientes ni cosas así que uno hablaría por boca de terceros, pero es claro que acá se están dando situaciones en que, olvidémonos, la prensa nacional, yo no escuché en ningún lado de la prensa nacional hablando de la renuncia de Velázquez, por ejemplo. ¿De la renuncia de quién? De Velázquez. Ajá. Nadie. Mirá que hay periodistas en temas internacionales. Sí, sí. Nadie. Uno tengo que salir a buscar por otro lado. Hay un silencio. Esta toma del gobierno por parte de Massa, parece mucho menor. Nadie discute, por ejemplo, de la oposición. Mirá que se sacudieron con todo entre ellos, pero nadie habló sobre el tema del embajador en Vaca Muerta, nadie habló del encuentro del embajador con Galucho, de Vista Oil, nadie se refirió sobre la visita de los senadores norteamericanos a Brasil, llevándose puesto al vicepresidente, la visita de los senadores estadounidenses a Paraguay, que se llevaron puesto al vicepresidente del Paraguay, y que preocupados por el tráfico de cigarrillos quieren poner una base militar. No, ¿sabés qué pasa? Están preocupados por sus internas, tanto el Frente de Todos como pero es una interna y donde no les interesa. Hay cosas que no la tocan. Hay cosas que no la tocan, porque, digamos, en cualquier lado del mundo, que venga un embajador y te baje la línea de cómo tiene que ser el desarrollo de Vaca Muerta, sería un escándalo. Acá, no, nadie dice nada.
Nadie dijo nada, nadie le llamó la atención. O será que ya todo tan natural que nada llama la atención. Nadie llama la atención que la misma privatizadora, la María Julia de Litio, esté directamente a cargo de la Secretaría de Energía. A nadie le llamó la atención de que en cuanto asumió Massa, el mercado del dólar se tranquilizó. A nadie le llamó la atención la renuncia del vicepresidente del Paraguay. Nadie le llamó la atención que Brasil quiera armar a Uruguay. ¿Viste? A ver, estamos en un noticiero de la nota de color, o por ahí cosas que yo no le voy a bajar el precio, sí tienen su importancia. Los juicios a Cristina, los juicios a Macri, los juicios a Milagro Sala, pero evidentemente yo no creo que esto lo sepamos nosotros nada más. Yo creo que hay todo un gran pacto de silencio, sí, acá, sí. De esto no se habla, discutimos de todo, del penal que no le cobraron a River, de los jugadores de Boca, del escándalo entre ellos, de otra cosa más, y parar de hablar. Mientras tanto, hay una región que es la nuestra, que tenemos la capital del BRICS, acá, y uno ve que la cosa se viene calentando. Esto se viene calentando. Y Brasil, cuando toma una decisión, va para adelante. Ahora, el tema que vos acá ves, todas estas internas tienen esa connotación de parte del conflicto, que corta transversalmente a los dos frentes, porque en los dos frentes tenéis los delegados de la embajada, en los dos frentes tenéis delegados de los chinos, de los rusos, de Brasil, porque son todas coaliciones hechas a la luz de potenciales negocios, y estas son las internas que hay. Internas que llegan hasta cierto punto. La exhibición de ropa sucia llega hasta por ahí nomás. Yo no le escuché a Carrió hablar de Galucho y la reunión con el embajador de Estados Unidos. No. Si es de Galucho con lo negociado con Cristina, con esto, con lo otro, que nosotros también hemos hablado de eso, porque si bien nosotros no estamos en temas judiciales, sí nos llamó la atención que cuando los fiscales iban con para mecánica a buscar contenedores con plata, Galucho se vino de México con 800 millones de dólares para invertir en Vaca Muerta y formar Vista Hoy. Pero las internas llegan hasta ahí. La exhibición de los trapos sucios llegan hasta ahí, no van al fondo. Yo no vi ningún, lo vi a Morales ofendido con Carrió, pero nadie se ofendió porque el embajador de Estados Unidos nos bajó la línea de cómo tenemos que desarrollar Vaca Muerta y la plata que tenemos que poner nosotros. Y la plata que tenemos que comprar nosotros, nuestro combustible. Esta es la situación. La Argentina de rodillas, como una colonia, y no vaya a ser que, y por eso es este paralelo con la Primera Guerra Mundial, no vaya a ser que la colonia también sea llevada a un conflicto donde se juegan intereses que nada tienen que ver con nosotros. Bueno, esto tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, Pablo. El embajador de Estados Unidos se reunió con directivos de Vista en Vaca Muerta. Stanley mantuvo un encuentro con las autoridades de Vista en donde destacó el crecimiento de la compañía en Vaca Muerta y la importancia del yacimiento para el país. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley,
continúa su agenda diplomática en Neuquén, mantuvo un encuentro con autoridades de Vista, la compañía que lidera su presidente y CEO Miguel Galucho. Que es Cristina. Sí, recordemos que Miguel Galucho fue directivo de YPF y después de renunciar a YPF, aparece con una compañía petrolera como es Vista. Claro, con ¿no? capitales que por la legislación mexicana no se saben los orígenes, se viene con 800 millones de dólares. Aparte era genial. Vos lo veías, los tipos también sabían que no iban a encontrar nada. Con palas excavadoras, buscando containers con dólares, y se viene el otro de México con 800 millones de dólares y nadie le preguntó de dónde lo sacó. Bueno, el embajador norteamericano dijo: tuvimos una gran oportunidad de conocer sobre las operaciones y proyectos de Vista en Neuquén. En apenas 4 años se ha convertido en un actor importante en Vaca Muerta. Es una empresa brillante. Esto es lo que dice el embajador. Este es el arreglo de Massa con Cristina, o mejor dicho, de la embajada con Cristina. Quédate piola que tu negocio va a andar bien. Bueno, es clave hacer todos los esfuerzos como país para poner en valor la oportunidad única que representa la formación de convertirnos en una potencia mundial, claro, exportadora de energía. Esto es lo que dice Miguel Galucho. Claro, sí, y la paz universal, y los peces de color. Muy bien, Pablo. Vamos, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Vamos a poner lo que ya es el clásico reloj de despedida. Y decimos hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar. Previamente, el sábado, 3 para el desayuno. Y nos vamos escuchando un tema musical.